6:44. Me quedó comentarles un poco qué pasó con los dos jueces puestos a dedo por Mauricio Macri. En realidad son tres, pero está bastante concentrada la atención en los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que son los jueces, les recuerdo, porque tal vez se distraen o tal vez leen en algún otro medio algo distinto, que Macri puso a dedo en la Cámara Federal de Comodoro Pi, o sea, en la segunda instancia que revisa, que confirma, que anula, que impulsa todo lo que hacen los jueces de primera instancia de Comodoro Pi. Lo primero que hizo Macri fue volar a los tres jueces que había en esa cámara, en la sala 1, la cámara tiene dos salas de tres jueces cada uno, Macri sacó una sala entera, lo sacó directamente, a uno lo sacó, a otro lo hizo jubilar y al otro lo cambió de lugar, y después colocó a tres jueces, a uno por concurso, vale decirlo, a Mariano Llorens, que es el único que cumplió con los requisitos, y a otros dos directamente a dedo, que son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, por decreto. Cuando todo esto empezó, yo les he contado que Alberto Fernández tenía dos caminos. O decreto mata decreto, es decir, sacarlos por decreto, o hacer el camino institucional, que es más largo. Que a mí me parecía largo al Pepe, pero bueno, la decisión fue hacer el camino institucional. ¿Cuál era el camino institucional? Que analizara el Consejo de la Magistratura los casos, que el Consejo de la Magistratura le mandara los casos que le parecía que estaban mal trasladados al Ejecutivo, y que el Ejecutivo se los mandara al Senado, para que el Senado definiera si esos traslados estaban bien hechos o mal hechos. ¿Por qué es el proceso constitucional? Porque así se elige a los jueces. El Consejo de la Magistratura eleva las ternas, el Poder Ejecutivo lo manda al Senado y el Senado finalmente le da el acuerdo. Y ese fue el caminito que se hizo. Y finalmente el Senado no le dio el acuerdo a los traslados por decreto y a dedo de Mauricio Macri. ¿Qué hizo toda la prensa que se dedicó junto con estos jueces a perseguir a opositores políticos? Decir que Cristina había removido a dos jueces que le investigaban, cosa que fue absolutamente falso. No se los removió, se les dijo tienen que volver al lugar donde estaban, o sea, no pierden el trabajo, eso es otra instancia si se le quiere hacer un juicio político. No investigaron a Cristina, porque los jueces de Cámara no investigan, el que investigó fue Bonadío o Ercolini. Los jueces de Cámara confirmaron, en todo caso, las investigaciones truchas de Ercolini y de Bonadío, y simplemente se les dijo se vuelven a su lugar. ¿Qué hicieron estos jueces? Bueno, ayer le mandaron una nota a la Corte Suprema. Y escuchen bien porque es realmente muy impresionante. Si yo les explico que el procedimiento constitucional es, Consejo de la Magistratura propone, el Ejecutivo lo manda al Senado y el Senado decide, ¿qué hicieron estos jueces? Le dicen a la Corte Suprema, nosotros solo vamos a hacer lo que ustedes nos digan. No nos importa lo que diga el Poder Ejecutivo, no nos importa lo que diga el Congreso, solamente le hacemos caso a ustedes. Que recordemos es una corte donde Macri puso a dos jueces que los intentó poner por decreto, donde hay una jueza, Elena Hayton de Norajo, que está ahí de forma inconstitucional, porque ya cumplió más de 75 años, está Lorenzetti, que fue la cabeza de la persecución judicial, y está el histórico Maqueda, que viene de la época de Duhalde. A Maqueda lo puso Duhalde, ¿sí? Ahí. Esa es la corte que tenemos hoy. Pero más allá de los personajes, lo que le dijeron los jueces a la Corte es, solamente les hacemos caso a ustedes, lo cual es una barbaridad absoluta. Y que no está en ningún lado de la Constitución, ni en ninguna ley, nada. Nada. Es totalmente. Si hubieran dicho, nosotros nos vamos de acá, si lo dice la ONU. Exactamente. Básicamente. Sí, o si lo dice, el Papa, o si lo dice la Comisión Directiva de Boca. Sí, claro. Ponele, o sea, no existe. Y mientras tanto le dijeron, dennos una licencia extraordinaria mientras ustedes resuelven esto y solamente nos sometemos a ustedes. Bueno, eso no es así. De hecho, ayer, cuando salió en el boletín oficial, en un suplemento, los decretos en el cual el gobierno comunica oficialmente la decisión del Senado, ya en Comodoro Pi a estos muchachos no lo dejaron tocar un solo papel más. O sea, ayer no tocaron y hoy no van a tocar un solo papel más, ni Bruglia ni Bertuzzi, porque el Senado ya les dijo que esos traslados están mal. Y además ayer, la Cámara de Casación les dijo, una de las excusas que ustedes ponen es que no pueden volver a sus lugares de origen, porque sus lugares de origen ya hay alguien que los reemplazó. Bueno, la Cámara de Casación ayer les dijo, muchachos, los que los reemplazaron también se vuelven a sus lugares, así que ustedes tienen todo el caminito liberado para volver al lugar de donde los sacó Macri y salir del lugar de donde los puso Macri para perseguir gente, ¿sí? Y estamos hablando, por ejemplo, de Pablo Bertuzzi, que fue el juez que condenó a Amado Vudú, uno de los jueces del tribunal, pero el más duro además,
Y el premio por esa condena a Amado Boudou, viciada además de irregularidades como por ejemplo que le pusieron un hotel a Alejandro Van der Broele, que fue el testigo clave en ese juicio, a cambio de esa condena a Boudou, Macri lo premió en la Cámara Federal de Comodoro Pi. Y lo mismo el juez Bruglia, que después se dedicó durante todo el tiempo que estuvo en Comodoro Pi a confirmar todas las barbaridades que hacía Bonadío. Entonces, de esos jueces estamos hablando. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Que se vuelvan a sus lugares. Porque la Corte no tiene tiempos, ¿sí? La Corte puede resolver esto cuando se le cante, pero además la Corte no es la que lo tiene que resolver. La Corte ya dijo, además, que esto se tiene que resolver de acuerdo a como dice la Constitución. Y la Constitución dice lo que yo les dije al principio de esta columna. El Consejo de la Magistratura propone, el Poder Ejecutivo lo envía al Senado, el Senado confirma o no lo que le manda el Poder Ejecutivo. Así que estos dos jueces se tienen que ir a sus lugares de origen y dejar liberadas esas dos plazas, que además está habiendo un concurso para esos lugares. Hay 90 personas que rindieron un examen, que se prepararon y que están concursando para ir ahí. Así que bueno, esa es la situación con Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Hay que agregar además que aquellos que estaban reemplazando aquellos jueces subrogantes que estaban reemplazando a Bruglia y a Bertuzzi en sus lugares de origen, ya se les comunicó que la subrogancia terminó. Sí, chau. Con lo cual, no solamente si desobedecen, están ocupando un cargo que no les corresponde, sino que están haciendo incumplimiento de deberes de funcionario público por dejar abandonado otro. Tal cual. Así que bueno, esa es la situación. Se tendrán que ir a su casa. A su casa no, perdón, a su puesto de trabajo. Ojalá se fueran a su casa. O sea, es imposible un país, es muy difícil un país normal con estos jueces. La verdad que es imposible. O sea, jueces que aceptan esto para perseguir opositores es realmente muy difícil.